Mi nombre es Álvaro Pedraza Osorio, soy filósofo egresado de la Universidad del Quindío y hace más de 20 años he tenido un interés reiterado por los asuntos de la ética. Como es una disciplina propia de los filósofos, entonces digamos que de ahí mi interés y obviamente de que en el año 99 hice mi trabajo de grado sobre el concepto de justicia, el cual se puede considerar el valor primordial, digamos, en el Estado moderno. Existe mucha confusión y desconocimiento sobre los conceptos claves de la ética. Nosotros hablamos de ética, de moral, de virtudes, de principios, sin establecer ninguna claridad conceptual, que digamos es un primer punto de partida necesario. No pretendo hacer con esta pequeña introducción una gran claridad sobre cada uno de estos conceptos, pero pues como buen filósofo, aquí tengo cerca mi diccionario de filosofía Ferreter Mora, que ayuda un poco, digamos, a hacer las precisiones conceptuales de rigor para poder hablar con un poquito más de claridad sobre los asuntos de la ética. El un tema reiterado sobre la ética es que se dice que la ética y la moral dependen de la cultura y dependen del momento histórico, ¿cierto? Esa ha sido, digamos, una constante en mi proceso de formación y en lo que uno escucha hablar a las personas sobre el tema, ¿cierto? Que siempre se dice que la ética y la moral dependen de la cultura y del momento histórico. En algún momento me hice una pregunta, como la pregunta orientadora, en contravía de esta tendencia, que es preguntarme si podemos hablar de unos valores que podamos considerar patrimonio de la humanidad. Es decir, unos valores y unos principios que han sido, digamos, una construcción colectiva y que, digamos, que no dependan de la cultura ni del momento histórico, ¿cierto? Esa pregunta orientadora me llevó a una serie de respuestas en torno digamos, a unos valores no inamovibles, pero sí, digamos, no negociables. ¿Sí? En ese mismo sentido, pues en la búsqueda histórica encontré que hay elementos comunes, hay unos valores orientadores en la Revolución Francesa, ¿cierto? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los valores que orientan la democracia moderna, el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. E incluso encontré que había unos valores propios también de la masonería, que fue una búsqueda, una coincidencia que vi ahí, que era que los valores que orientan la masonería son los mismos valores que orientan la democracia moderna, la Revolución Francesa. Para mí fue un descubrimiento. Y también, digamos, recoger dentro de esa escala de valores el valor por excelencia de la religión del catolicismo, ¿cierto? Entonces, los valores que orientan la Revolución Francesa son la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿cierto? Digamos que son valores emblemáticos y de esa Revolución Francesa surge, digamos, la democracia moderna y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se habla de una serie de valores coincidentes, digamos, que se retoman de la Revolución Francesa y también en la democracia moderna. Los tengo aquí al frente y para no ser impreciso, pues en la Revolución Francesa se habló de libertad, igualdad y fraternidad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se habla de la vida, la dignidad, la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y la seguridad como valores orientadores de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. En los valores de la democracia moderna también hablamos de respeto, justicia, libertad, igualdad, tolerancia, solidaridad, participación y pluralismo. Y en nuestra Constitución Nacional, digamos, en el preámbulo de nuestra Constitución, se hablan de esos mismos valores de justicia, libertad e igualdad. Y ante todo se habla de la vida como el valor fundamental. Yo me acuerdo hace unos años
que leía que el valor de la vida estaba de sexto en la escala de los colombianos, o sea, no era el valor por excelencia. Por eso hemos trivializado y tanto nuestro desdén y un poco de indiferencia. Puede ser que por haber vivido 50 años de un conflicto armado tengamos síndrome de estrés postraumático y eso impida que tengamos la claridad necesaria para asumir una ética compartida. ¿Y por qué es necesaria una ética compartida? Porque hablamos mucho de corrupción, hablamos mucho de impunidad, de crisis de valores, que las nuevas generaciones han perdido referentes morales, bla, bla, bla. Y un discurso que en última se torna anacrónico frente a las realidades de los nuevos tiempos. En esa misma medida y para hacerle frente a ese escenario de corrupción y de impunidad, es que sugiero como una propuesta válida adoptar una ética compartida. Una ética compartida que sirva de referente para un centro educativo, para un municipio, para una ciudad y para un país. Y con la pretensión de que si adoptamos estos valores que orientan la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la democracia moderna, estamos hablando casi de los valores de la cultura occidental, ¿cierto? O sea, de los valores que simpatizan con la democracia y que de una u otra manera lo hacen también con el capitalismo. Es muy difícil hablar de solidaridad, por ejemplo, en un escenario capitalista que se privilegia el individualismo. Entonces, en las sociedades modernas se fomentan más los antivalores que los valores mismos. Entonces, por esa misma necesidad es que requerimos, digamos, tener una ética compartida, unos valores patrimonio de la humanidad, y esos valores serán recogidos precisamente de esa evolución histórica, desde 1789 con la Revolución Francesa, con los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los valores de la democracia moderna desde el siglo XVII, siglo XVIII, y de nuestra Constitución de Política de 1991. Ahí hay una escala de valores, ¿sí? Esa escala de valores, pues yo juntando unos con otros, digamos, yo establezco una tabla no jerárquica, ¿sí? Y esa tabla, digamos, habla de un escenario de 9 valores, ¿cierto? Esos 9 valores, como decía, ya me mencionaba algunos, ¿cierto? Son vida, respeto, solidaridad, justicia, libertad, tolerancia, diversidad, participación, y de último pongo el amor como el valor por excelencia del catolicismo, ¿cierto? El valor que hemos heredado por ser hijos de la colonización española, ser hijos del catolicismo, digamos que es un valor que valdría la pena retomar. Y lo pongo de último porque si lo pongo de primero va a decir que esto es una ética católica. Y más que una ética católica, necesitamos una ética secular, ¿cierto? Porque siempre se asocian, por ejemplo, cuando se habla de virtudes, se busca una vida virtuosa que nos acerque a imitar a Dios, ¿cierto? Y los que no creen en Dios, entonces, ¿qué hacemos con ellos, cierto? Ellos también requieren una ética y la humanidad en su conjunto requiere una ética para poder, digamos, garantizar unos patrones mínimos de convivencia que faciliten, digamos, la realización personal y la convivencia social. En ese escenario y en estos tiempos modernos de inteligencia artificial y de Big Data, es importante, digamos, hacer una reflexión, por ejemplo, a la luz de la inteligencia artificial y la ética, ¿cierto? El manejo por ejemplo, la Big Data, que permite grandes manejos de volúmenes de información, permite conocer en tiempo real lo que piensa, lo que siente la gente y afianzar una sociedad autoritaria y unas pautas de consumo. En ese escenario, pues es importante pensar la ética porque, como decía ahorita, no podemos ser solidarios cuando fortalecemos el individualismo, cuando privilegiamos el consumo, el hedonismo, las sociedades narcisistas. Es muy difícil reivindicar unos valores, por lo tanto es conveniente empezar a fomentarlos desde nuestro sistema educativo, desde el sector privado, desde la misma academia y desde la sociedad civil, que adoptemos en conjunto una escala de valores que pueden ser los ya mencionados.
Esos valores mencionados, como decía, a la luz de los tiempos modernos, si quiere podemos retroalimentarlo con nuevos valores, pero esa es la propuesta inicial.